De nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Armados más de esperanza. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy me acompaña un periodista argentino, un analista político muy reconocido en su país y en los Estados Unidos y en Europa. Me refiero a Leandro Gasco. Bienvenido, Leandro. Es un placer que estés aquí. ¿Qué tal? Qué gusto grande para mí, José Antonio. Mi admiración permanente, como yo te he manifestado. Muchas gracias por esta posibilidad, por esta invitación. Es un placer y aprovechar tu estancia aquí en Miami, los Estados Unidos, para compartir contigo y que nuestros televidentes pues conozcan más de tu obra, que trasciende no solo Argentina, Suramérica y llega hasta Europa. Brevemente, para beneficio de ustedes, queridos televidentes, puedo decir que Leandro Gasco, esto es muy breve, es un periodista internacional, analista político, locutor, productor y conferencista. Ha escrito 6 libros y ha conducido programas de radio en Argentina y los Estados Unidos. Actualmente presenta entrevistas exclusivas a grandes personalidades artísticas, políticas, etcétera, etcétera, en el magazine en español de la radio sueca, La Tertulia de Estocolmo, que se emite por 91.6 FM Radio Buchirka. ¿Pronuncié bien Buchirka? Exactamente, perfecto, por Radio Buchirka. En su labor gráfica como periodista gráfico, trabajó 10 años en medios especializados, realizando investigaciones que trascendieron las fronteras de su país natal. Ha sido asesor, y esto vamos a conversarlo, de diplomáticos y de personas ligadas incluso hasta con la inteligencia. Comenzó en la radio y es algo bien curioso, porque si alguna radio tiene trascendencia y vigencia en el continente latinoamericano es la Argentina. Bueno, pues Leandro comenzó en la radio a los 14 años de edad. Así que tenemos aquí a una persona muy vinculada con los medios y con él vamos a departir. Bueno, Leandro, nuevamente muchas gracias por compartir con nosotros aquí en Cuba y su historia. Y hay una pregunta que se impone, porque tú eres un hombre que conoces mucho, eres muy versátil, tienes 6 libros. Son libros que van desde la política a la farándula, podemos decir. Has hecho entrevistas a grandes políticos, grandes artistas. Artistas, me hablabas de Nati Mistral, una persona que tú quieres mucho. Claro que sí. Bueno, digamos que Nati Mistral adoraba también el exilio cubano, a los cubanos de Miami, y era esa artista que a veces uno debería reafirmar porque la obra ha trascendido el tiempo. Yo te decía fuera de micrófono que nadie recita mejor a José Martí que Nati Mistral, pero además ella tomó siempre un compromiso claro con la causa de la libertad de Cuba y además, claro, ha tenido una trayectoria inmensa en el cine, con las producciones discográficas, presentándose en países como Suecia justamente, y muy querida en España. Pero yo, en el caso de ella, manifiesto una gran admiración por 2 cuestiones. Primero por el talento artístico y después por la humildad que va ligada a la nobleza de bien. Yo tuve el gusto de entrevistarla y de que me hablara, no sé, de encuentros con grandes personalidades de España y también de su lucha. Y hablando me hablaste de Nati Mistral, porque es una personalidad muy querida en el mundo hispanoamericano. Hablándote de ella, personalidad política que tú recuerdes que hayas entrevistado, dime una que te haya impresionado grandemente. Bueno,
Por supuesto hay varias, pero yo creo que en este camino transitado, posiblemente la entrevista que yo hice con un héroe de la Guerra de Malvinas, con el coronel Zaineldin, fue impresionante porque lo entrevisté en un momento en el que estaba privado de la libertad, siendo un héroe de guerra honesto, que no se llevó nada, que nunca se lo vinculó a la corrupción y que además en ese momento estaba con la enfermedad latente de un hijo y que por estar preso no podía... ¿Por qué fue dar. héroe de guerra? ¿En qué se destacó Bueno, tuvo una la labor absolutamente heroica en la Guerra de Malvinas y para pintarlo de cuerpo completo, como decimos nosotros, digamos que él comía y dormía en la misma trinchera con los soldados, lo cual eso habla de su ejemplaridad. Y luego de eso, un estratega, un conocedor de la situación del país y un patriota honesto, que tenía bien en claro que dentro de las Islas Malvinas o en el entorno a las Islas Malvinas, Argentina tiene recursos estratégicos que aún hoy no tiene la capacidad para defender como Estado, ¿no? Por eso ahí saltamos inmediatamente a cuestiones soberanas de estrategia, de inteligencia, de defensa, porque estamos lamentablemente en un tiempo en donde la corrupción política de nuestro país no sabe ver la grandeza de la nación, digo yo, porque si no tenemos instituciones militares, fuerzas armadas que puedan defender nuestro mar, y defenderlo en cuestiones básicas, no es que, a ver, tiene que haber previsión por si algún día hay una guerra, como pasa en cualquier estado, pero fuera de esto, al no haber un servicio militar, al no haber reserva, porque ha habido también, es cierto, una destrucción de los ejércitos o de las Fuerzas Armadas nacionales, el país tiene que tener, por ejemplo, barcos para patrullar nuestro gran litoral marítimo, en donde tenemos recursos ictícolas muy importantes. Entonces viene un barco de China o de África, que no son barcos comunes, son factorías que vienen con todo, y se llevan todo y nadie los controla. Y se ponen, si no, pegado a la milla. A veces han sacado fotos y se ven todas las luces que parecen ciudades en medio del mar, como vienen a depredar, porque eso es lo que produce. Entonces, bueno, un país serio tiene que cuidar sus fronteras, sus mares, más Argentina, que tiene todo. Te hice estas dos preguntas, la artística primero, la política después, para que nuestros televidentes tuvieran una rápida impresión de cómo dominas todos estos temas. O sea, eres un hombre de tu tiempo. Pero hay una pregunta que nos interesa a todos, y es tus fuertes vínculos con la comunidad cubana exiliada. Argentina, como todos sabemos, es un país muy politizado, y como en otros países de Latinoamérica, poniéndolo así entre comillas, ser de izquierda, por usar un término que a mí no me gusta, ni izquierda, derecha. Sí. No me gusta usar estos términos, pero hacernos entender es de moda, es chip, es estar en la onda. Sí, claro. Como tú, un hombre joven, te vinculaste, sentiste la causa cubana, te has vinculado con el exilio cubano y a través de los años que llevas tú, tanto en la prensa escrita como radial, como televisiva, en Argentina, has sido un fuerte defensor de la causa cubana. ¿Cómo tú llegas a ese convencimiento y por qué te vinculas a la causa cubana? Bueno, en realidad yo debo decir que he ido contra la corriente, pero también que a veces uno logra ese impulso y decide tomar la decisión de ir contra la corriente porque siente la necesidad de poner justicia y de que determinadas verdades ocultas salgan a la luz. Entonces, Argentina tiene, por razón histórica, mentiras instaladas y verdades distorsionadas sobre lo que aconteció en nuestro país en los años 70, en donde Latinoamérica estaba presta a sumergirse a una estrategia internacional
de penetración comunista. Ya que tú hablas de eso, dentro de poco vamos a poner algunas fotos, y perdona que te interrumpa, donde no vamos a explicarlas todo, pero van a salir personalidades. Ahí tenemos una foto Sí. con Ahí un con militar coronel paraguayo. de Paraguay, cuando fui a hacer una investigación por un enclave que la izquierda profesaba, sostenía que era una base militar con marines en el Chaco paraguayo. Yo me interné por Ahí 15 tenemos días otra. en el Chaco paraguayo. Sí, ahí con el jefe militar en ese momento del ejército argentino y con un agregado de la Federación de Rusia. O sea, En un enclave diplomático, en una embajada, ¿no? Ahí con un jefe militar agregado de defensa de la República Democrática de Corea. la República Democrática de Corea, la República Comunista. No, la democrática. La democrática, sí. No la comunista. Homenaje al mayor Leonetti. Sí, bueno, ahí justamente Leonetti, no reconocido como se debería, fue asesinado por el ERP y por un personaje siniestro como Mario Roberto Santucho Juárez, muy vinculado al castrismo. Sí, señor, sí, señor. Cuando él iba a descubrir una reunión en medio de una balacera muy triste. Este señor es... Este señor es en la prisión militar de Campo de Mayo, el coronel Seineldín. El que me habías hablado. Sí, atrás hay un rosario y la foto de su hijo. Él murió ya. Murió ya y será recordado como un héroe de guerra honesto. Bueno, hemos pasado estas fotos rápidamente para que nuestros televidentes tengan una idea de tu trabajo periodístico y la cantidad de personalidades, tanto argentinas como internacionales, que tú has entrevistado. Volvamos al tema de Cuba. Sí, señor. Que te interrumpí. No, por favor. Y por ya las que fotos. Estábamos hablando de Cuba, no quiero dejar de decir, porque también hay argentinos... ¿Cómo llegaste a...? Sí, hay argentinos rescatables y destacables, y hablando del exilio no puedo dejar de decir que hay un argentino que yo tuve el honor de reconocer, que se llamó Luis Aguilé, que hizo posiblemente el himno, como me ha dicho algún cubano por acá, del exilio, que es cuando salí de Cuba, que se ha hecho un testimonio universal. Luis Aguilé lo entrevisté para la radio, aquí no, pero para la radio, y a pesar de que Luis Aguilé estuvo brevemente en Cuba, fue poco lo que tuvo, amaba a Cuba entrañablemente, dejó grandes afectos en la clase artística cubana, que se exilió luego, y era un hombre con unos conocimientos políticos inmensos. Sí, señor. Sí, señor. Y además, con una naturalidad y un compromiso, porque a veces cuando uno tiene popularidad y tiene que vender entradas en los teatros o en los conciertos, no siempre quiere comprometerse con causas. Y él es el ejemplo de una persona que manifestó todo lo que sentía y que bregó por la verdad, no solo expuesta en sus letras. Hay una, por ejemplo, de Señor Presidente, que es una canción que deberían escuchar todos los presidentes de América Latina, que es muy claro su mensaje, y después, por supuesto, en cada una de sus declaraciones. Volvamos a tu vinculación con el exilio cubano y cómo a tanta distancia de Cuba, del problema cubano, tú te vinculas con el exilio. Bueno, de vuelta. Por un lado, la cuestión de las investigaciones que yo realicé sobre los secuestros, atentados, bombas y asesinatos que la guerrilla comunista adoctrinada en Cuba, Checoslovaquia, la Unión Soviética, como son tantos países, digamos hasta ahí, cometió en mi país, con más de 17.000 víctimas que aún hoy están esperando derechos humanos y justicia, con 518 militares presos políticos, algunos sin sentencia, que siguen pagando el revanchismo en cárceles comunes, con un presidente, Mauricio Macri, que desde que asumió diciembre de 2015 tiene en su haber de los 518, 177 muertos. A pesar de que hay diputados de su partido que han proliferado, que buscan proyectos para la unidad, para que, bueno, esto no acontece mientras tenemos guerrilleros, algunos devenidos en grandes empresarios y con nada de piedad. Y de hecho hay una persona que es familiar de un soldado, Jovina Luna, que hizo una investigación pidiéndole al presidente, porque
hay una gran cantidad de millones de dólares destinados a subvenciones, que podríamos decir premios, ¿no?, a los guerrilleros y sus familias. Bueno, eso, y nada hubo para el otro lado. Eso en Colombia se está viendo. Que ya están también en Colombia en el poder claramente, ¿no? Van por eso. Bueno, eso por un lado. Después, ya cuando yo estaba en la Gráfica Nacional de Argentina, especializada también. Estamos hablando de un medio de prensa plana. Especializado, dirigido, es decir, salía a la calle, lo podía adquirir cualquiera, pero su foco, su nicho específico era sectores de inteligencia, Fuerzas Armadas, Parlamento y diplomacia. Bueno, allí yo también con las coberturas, porque hacía desde cronista hasta después articulista, analista, un poco de todo. Tuve la suerte también de hacer coberturas, por ejemplo, cuando llegó a Buenos Aires para presentar su libro Ubermatos, y bueno, otras cuestiones que me hicieron ahondar más en la realidad cubana. Y después también cosas que me llamaban la atención o que me indignaban, por ejemplo, informes que yo he hecho sobre cómo se producía la subversión cultural en la educación, que es un campo, la educación, en que justamente el comunismo ha penetrado con una gran inteligencia. De hecho, la mayoría de las universidades del Estado, ciertos colegios y demás, reivindican esos que ellos definen como jóvenes idealistas pro liberación. Y tiene Cuba, o sea, la embajada castrista en Buenos Aires tiene un equipo grande de personas que trabajan con ellos para poder penetrar, para poder aproximarse a la clase estudiantil intelectual argentina. Lo tiene, el mismo embajador hace acto de presencia en universidades del Estado, algunas que han sido creadas en la provincia de Buenos Aires durante el kirchnerismo con muy mal nivel académico, han incluso puesto monumentos, estatuas, homenajes a este tipo de personajes, en donde el embajador cubano va a hacer acto de presencia y a reivindicar todo lo que hace el castrocomunismo. Pero además de eso hay periodistas afines, círculos creados, organizaciones no gubernamentales que persiguen determinados propósitos. Yo creo que algún día en Argentina, cuando se diga la verdad completa, se tendrá que investigar si hay bancos que tienen dinero producto de los secuestros, a dónde fue la plata de los secuestros, y los guerrilleros, algunos incluso sindicados como dobles agentes, cómo han hecho sus fortunas y cómo perduran haciendo negocios con todos los gobiernos, inclusive con el de Mauricio Macri. Y estos ex-guerrilleros tienen fuertes vínculos. Tienen fuertes vínculos con el castrismo, además reivindican sus acciones anteriores, e incluso pareciera no hacen nada por toda esta ola revanchista de militares presos. Están esperando que terminen de morirse los que no se han muerto todavía. Por ello yo comentaba fuera de micrófono el caso del expresidente militar Videla, Rafael, que podrían decirse muchas cosas. En medio de una guerra interna hubo excesos, hubo errores, podemos definir todo eso, pero lo que se hizo con él, ya certificado por una investigación de una autopsia de los médicos y con una causa judicial porque vamos a aclarar que el general Rafael Videla murió estando preso. Sí, señor. Preso en una cárcel con un cáncer terminal. ¿Cuántos años de prisión fue sentenciado Rafael Videla? Bueno, estuvo varios años. Lo que sucede con él, como en el caso también del comisario Luis Abelardo Patti, que ahora está, por suerte, preso en la casa, digamos, es que hay problemas de salud graves. Por ejemplo, en el caso de Luis Patti, él tuvo una ACV y no le daban contención médica y lo dejaban preso. En el caso de Videla, y
Digo esto porque he tenido una carta que me ha mandado un familiar muy cercano al comisario Patti, a quien yo entrevisté, y me decía que hasta se movieron hasta las Naciones Unidas para que escuchen el caso y le den atención médica, y no pasaba nada. Convengamos que el kirchnerismo ha sido el gobierno más odioso y revanchista que hemos tenido, para mí el peor de todos, incluyendo gobiernos civiles y militares. Pero bueno, volviendo al caso de Videla, me parece terrible, y además nadie lo dice, que teniendo un cáncer terminal, un cáncer muy grave, no se le diera, bueno, según lo que dice el registro de la autopsia, incluso hubo casi que dejarlo morir, una mala praxis, por eso está la causa judicial, ¿no? Y yo te pregunto, que el revanchismo sea la venganza hasta el último momento. Leandro, yo te pregunto algo. Sí. En la misma medida que los militares de la dictadura Sí. argentina fueron sentenciados, Sí. fueron a presidio, en la misma medida existe eso en los guerrilleros, en los que subvirtieron el orden. No, porque, es decir, también si hacemos toda la evolución histórica, hubo un momento en el cual se proporciona cierta ley en donde quedaban todos libres, digamos, de un lado y del otro, pero lo que sucedió es que con el gobierno de los Kirchner, ellos tomaron esa causa revanchista como parte es decir, le mentían a la gente mientras ellos se robaban todo. Lo voy a hacer claro porque si no tengo que dar mucha definición. En este marco prohibieron un obispo como el obispo castrense, Monseñor Antonio Baciotto. Premiaron a un embajador argentino en Chile. Es decir, hicieron muchas cosas y promovieron todo este revanchismo. Le dieron puestos a guerrilleros como a Pero a presidio no fue ninguno. No. No solo no fueron, sino que en muchos casos, una gran cantidad, por eso en este momento no recuerdo el número exacto, pero estamos hablando de millones de dólares, recibieron indemnizaciones. Es decir, ¿cómo yo voy a indemnizar a un asesino? Que un Estado... ¿Y pero por qué se lo indemniza? Bueno, no, porque eran jóvenes idealistas que protegían la democracia. Y yo a veces digo en chiste cuando hablo con alguna persona, dice, no, pero vos defendés tal cosa. No, yo no defiendo nada, pero lo que pasa es que a los militares los tienen demonizados porque cuidadito, que no vuelva ninguno, que no va a volver, pero que no vuelva ninguno a ver si dejamos de nosotros de robar. Porque eso es lo que se percibe. ¿Cómo se percibe en la actualidad la figura de Ernesto Guevara de la Serna, conocido por el alias del Che? Sí. ¿Cómo se percibe en Bueno, la Argentina, en los diferentes sectores de la población de Argentina, las clases sociales? ¿Cómo se percibe? por supuesto que es difícil generalizar, pero en el nivel juventud estudiantil, a lo mejor hay una cosita de tenerlo como un referente, ¿no? Un referente luchador por alguna causa de liberación. Ahora, por suerte hay gente que se ha cultivado y se ha dado cuenta que detrás de ese personaje, que además venía de buena familia, quiero decir, de familia de dinero, que eso no quiere decir buena, es un término que se suele utilizar. Ahí se mezcla resentimiento con asesinatos claros, sin distinción de nada. Mataba porque mataba, tenía ganas. Ese es el caso de Che Guevara. Mucha gente, por suerte, en el último tiempo se ha dado cuenta qué es lo que hay detrás de Ernesto Che Guevara. También es cierto que persigue aquella promoción victoriosa en la que se han metido gobiernos, incluso algunos que dicen que son de derecha, pero promueven confesamente el socialismo. Por ejemplo, no sé, en la provincia de Córdoba hubo un lugar en donde el Che Guevara fue para mejorar su cuestión de asma. Ese lugar es un museo hoy.
La gente va, paga una entrada y la provincia lo vende nacional e internacionalmente como gran atracción turística. Si me preguntás si ahí se dice algo de los asesinatos, no se dice nada. Entonces, bueno, si me preguntás qué pasa en universidades del Estado, bueno, en las universidades del Estado seguramente uno entra y ve los centros de estudiantes y está el cuadro de él como para santificar. Pero bueno, ahí está la batalla nuestra también de mostrar la otra verdad y de hablar, como yo lo dije en algún momento, de subversión cultural en los medios de comunicación. Leandro, nadie mejor que tú, que eres argentino, pero que eres un hombre familiarizado con la política internacional y muy al tanto de lo que sucede en Latinoamérica en estos momentos. Nadie mejor que tú para hacerte una pregunta que todos los cubanos no las hacemos. ¿Cómo vislumbras tú el futuro de Cuba? El futuro de Argentina que parece que fuera el futuro de Cuba, porque o el presente que termina siendo un futuro que no llega, mejor dicho. No veo bien a la Argentina. No la veo bien porque parece que volvemos al pasado y que tenemos un presente con Mauricio Macri que le abrió la puerta al pasado. ¿Y Cuba? ¿Cómo vislumbras a Cuba? Bueno, yo tengo esperanzas de que el cambio se produzca. El cambio tiene que ser con elecciones libres, con un pueblo que no tenga necesidades y que pueda progresar. Ahora, si el Partido Comunista Cubano va cambiando las figuritas y siempre maneja los mismos botones... ¿Le concedes algún protagonismo al exilio cubano y a la oposición interna? Por supuesto que sí. Es innegable la labor del exilio cubano, es ejemplar. Y hay casos, sí, de opositores que están haciendo bien las cosas, o de pastores incluso, que están bregando por esa libertad en medio de un sistema que coarta todo. ¿Sí? Dios quiera que Dios llegue a ese lugar, que se abran las puertas de la libertad, que no tengamos más presos políticos y que Cuba vuelva a ser lo que en algún momento todos admiramos. Brevemente, ¿piensas que la democracia gana o pierde terreno en Latinoamérica? A nivel global de Latinoamérica. Yo pienso... En un minuto. Sí, yo pienso que va a seguir perdiendo terreno. Con Macri no lo ganó, pero va a seguir perdiendo terreno. Es decir, como dijo una revista en Argentina, nosotros estamos definiéndonos entre lo malo y lo peor. Por suerte, como perlita de esperanza, queda el señor Bolsonaro, que creo que tiene autoridad y decisión y no es reivindicador de nada que tenga que ver con el comunismo. ¿Puede Brasil influenciar en un país como la Argentina? Por supuesto que sí. Va a ser presión y por lo menos es una perlita de esperanza. Querido amigo Leandro Gasco, un placer que hayas estado aquí. Pudiéramos estar hablando una hora más, pero el tiempo es implacable. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Un honor grande para mí. Muchísimas gracias, Leandro, por haber estado aquí en Cuba y su historia. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante que